Hola, hola mi querida familia, mis queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy ya es nuestra última noche, nuestro último encuentro en esta semana especial titulada Decídete por Jesús. Hemos sido testigos de grandes decisiones y hemos disfrutado de momentos espirituales muy lindos, sin duda, al abrir la palabra de Dios y al encontrar en este evangelio maravilloso de San Juan muy buenas noticias. Bueno, hoy nos queda estudiar juntos por lo menos la primera parte del capítulo 3 del Evangelio según San Juan. He querido llegar hasta prácticamente el verso 16, 1 al 16. Una experiencia, una historia maravillosa que viene perfecta para este momento especial. Para abrir la palabra, vamos entonces a orar a nuestro Dios. Cierren sus ojos allí. Poderoso Dios, gracias porque nos permites estos minutos para profundizar en tu palabra, para conocerte más, Señor. Al saber cómo empezó tu ministerio, al saber cuán maravilloso tú fuiste para cada una de las personas que se vinculó contigo. Oh Señor, qué privilegio inmenso tuvieron aquellos que te vieron caminar por las calles de Galilea, de Judea, de Israel. Padre mío, ahora suplicamos que tú nos permitas que esta historia, este último tema, pueda ayudarnos a tomar decisiones importantes porque son de vida eterna. Gracias por tu presencia. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, y ahora sí, vamos a leer el texto, capítulo 3, versos 1 en adelante. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. El nombre Nicodemo significa victorioso del pueblo. Ese es el nombre. Vamos a ver cuán victorioso va a ser este caballero. Dice, era un principal entre los judíos, era un miembro del Sanedrín, era principal. El Sanedrín estaba formado por 71 ancianos, muchos de ellos sacerdotes jubilados, escribas jubilados, hombres letrados que conocían mucho las leyes en Israel. Y eran personas muy respetadas, y algunas de ellas, por supuesto, famosas, poderosas y de mucho dinero. Ahora, dice que este hombre vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere
las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Wow! Ha sido un poco larga la lectura, pero era necesaria, porque yo quiero que tú veas todo el contexto de este diálogo, todo el contexto. Estamos hablando de un hombre, de un principal de la sinagoga. Estamos hablando de un hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Es un letrado, es un hombre que ha estudiado el Antiguo Testamento. Estamos hablando de un hombre respetado en el pueblo. Su nombre, victorioso del pueblo. Te estoy hablando de un miembro del Sanedrín que conoce todos los detalles, lo que significa o simbolizan las fiestas judías. Como ya lo mencioné en algún momento, a pesar de que todo había perdido su esencia, ya su significado, Nicodemo sabía, y aparentemente Nicodemo estaba buscando la verdad. Aparentemente por el diálogo que tiene con Cristo, Nicodemo es sincero. Nicodemo ha estado escuchando al Bautista. Él escuchó el mensaje del Bautista y ahí empezó a conmoverse su corazón. Pero Nicodemo, cuando se enteró de Jesús y escuchó las señales que Jesús estaba haciendo, mucho más su corazón se empezó a impresionar. Y desde allí empezó a seguir a Jesús, a mirarlo de lejos, a escucharlo. Y cada palabra, cada mensaje de Cristo iba llenando su corazón. Algo estaba sucediendo, evidentemente. Todas las fiestas judías, todas las ceremonias que hacían en el templo no llenaban el corazón de Nicodemo. Nicodemo estaba vacío. Cuando la religión está vacía, no llena, no alcanza, no logra alcanzar las expectativas o suplir las necesidades de los fieles. Y Nicodemo posiblemente estaba harto de tanto palabrerío. Por eso su corazón se conmovió con la predicación poderosa del Bautista y luego con la predicación poderosa y los milagros que Jesús había empezado a hacer. Es que Dios estaba llamando a Nicodemo. El Espíritu Santo estaba obrando en Nicodemo. Queridos amigos, queridas amigas, no sirven de nada los títulos, no sirven de nada los logros personales si tu vida está vacía. Si Cristo está ausente de tu corazón. Puedes pasar muchos años, puedes hacerte viejo inclusive, repetir las mismas frases, los mismos rezos, las mismas plegarias. Pero si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, tú siempre estarás vacío. Porque no se trata aquí de otra cosa que de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Él es el que trae el gozo a tu corazón. Es el que le da significado a tu vida. Es el que le va a dar propósito a tu vida. Evidentemente Nicodemo estaba cansado. Estaba harto del palabrerío, harto de las ceremonias, harto de ver cómo todo era lo mismo. No había nada diferente. Pero llega Cristo. Y cuando llega Cristo, Él se conmueve. Yo tengo la leve impresión de que Nicodemo necesita hablar con Jesús. Lo ha impresionado. Las palabras de Cristo han tocado su corazón. Él necesita hablar con Jesús. Yo necesito hablar con Jesús. Su admiración por Cristo, su deseo de hablar con Cristo empezó a ser cada vez más fuerte. Y entonces yo imagino que de repente escribe en un papelito y le habrá escrito a uno de los apóstoles y le ha dicho: mira, dale esto a tu maestro. Y seguramente Jesús leyó el papelito. Déjeme imaginar cómo pudo haber sido la cita, el momento del encuentro, la cita.
Maestro, necesito hablar contigo. Mi nombre es Nicodemo, soy una persona importante en el pueblo, pero necesito hablar urgentemente contigo. Si es posible, por favor, que sea de noche. No quiero tener problemas. Muchas veces nosotros, sabiendo lo que nos hace falta, sabiendo lo que necesitamos en lo profundo de nuestro corazón, hasta tenemos vergüenza de ir y buscar, de hablar con el pastor. No es de mi misma religión, no es de mi... ¿Quiénes son estos adventistas? Oye, no tengas drama. Ven, habla con nosotros, conversa con nosotros. Estamos dispuestos a responder a tus preguntas y a presentarte a Cristo. Y seguramente el Señor le dice, está bien, perfecto, dile que venga, nos vamos a encontrar en tal lugar. Y llegó el momento. Nicodemo no podía ser descubierto, tenía mucho que perder posiblemente, era principal, era un miembro del Sanedrín, tenía mucho que perder, ¿correcto? Y seguramente se encapuchó, se ocultó, cambió su forma de vestir y fue en busca de Jesús entre las sombras, buscándole al Maestro. Su corazón latía fuertemente. Él necesitaba hablar. Ahora escucha, Jesús no es difícil de encontrar. Jesús siempre va a acceder. ¿A qué hora quieres hablar con Jesús? Él está dispuesto. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Y entonces Nicodemo va al encuentro de Jesús, escondiéndose entre los árboles, entre los pilares de la ciudad, buscando que nadie lo vea. Va subiendo la montaña y se encuentra con Jesús. Y allí sí, en ese encuentro con Jesús, va a hablar de lo profundo, va a hablar de lo que él quiere saber. Y empieza el diálogo diciendo, le dijo, Rabí, lo respeta, lo trata con altura. Y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Le dice esto Nicodemo con sinceridad. Y Jesús le dice algo directo y claro. Y le dice, amigo, de cierto, esa palabra la va a repetir varias veces en el diálogo, por lo menos 3 veces. De cierto, es el énfasis que Jesús da a sus palabras, y yo te lo digo a ti. De cierto te digo a ti, yo en el nombre de Jesús, usando sus propias palabras, las que les dijo a Nicodemo, te lo voy a decir a ti. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escucha, amigo, amiga, ¿quieres ver el reino de Dios? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo en los tiernos brazos de Jesús? ¿Quieres vida eterna, vida eternal, vida que nunca se acaba? Tienes que nacer de nuevo. Esa es la meta. Eso es lo que Jesús le dijo. Tienes que nacer de nuevo. Y entonces ahora va a explicar Jesús lo que significa esto. Nicodemo le dice, lo escucha, y Nicodemo le hace una pregunta que yo digo, si es una persona letrada, una persona que conoce la palabra, ¿ya? ¿Cómo no pudo entender lo que Jesús estaba diciendo? ¿O no quiso entender? Lo entendió, pero hizo como que no lo entendía. Mira lo que dice. Le responde como un niño, porque hasta un niño podría entender lo que uno dice. Y entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Se le achicó la mente a Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si fuese argentino, ¿qué diría? Anda, ¿qué decir, Nicodemo? Si sabes perfectamente lo que te estoy diciendo. Nacer de nuevo, un símbolo. Jesús está mostrándole el símbolo. Y de paso te cuento que para aquel tiempo muchas sectas bautizaban.
y eran una práctica común el bautismo. Entonces Nicodemo sabía a qué se refería. Algunas veces, algunos grupos hacían eso para que la persona se identifique ya con el grupo. Pero Jesús estaba yendo mucho más allá de todo esto. Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde, de cierto te digo, y aquí amplía el concepto, nacer de nuevo, y aquí amplía el concepto Jesús y dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, del agua y del Espíritu. Y hermanos queridos, amigos queridos, el símbolo del nacimiento del agua, hoy, después de la muerte de Cristo Jesús, hoy el apóstol Pablo lo explica claramente. Te lo voy a leer en Romanos capítulo 6. Mira lo que dice. Dice, verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, perdonado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el significado del bautismo. Muerte al viejo hombre, un símbolo, y nacimiento a una vida nueva. Y del Espíritu, el Espíritu Santo confirma que tú eres el Hijo de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese era el símbolo que Nicodemo no quiso entender. ¿Entendió? ¿No entendió? Y entonces, verso 6, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo decíamos en el primer capítulo de Juan. Cuando Él no nos engendró de carne, dice la Biblia, sino de ¿qué? Del Espíritu. Nos hizo nuevas criaturas por la fe en Cristo Jesús. Hechos nuevas criaturas. Ustedes recuerdan lo que dijimos. Fíjense lo que dice aquí. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Por eso el Espíritu Santo está allí. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace la obra de regeneración. Él nos guía para poder reconocer nuestro pecado. El Espíritu Santo nos guía para confesar nuestro pecado arrepentidos. Él nos da el arrepentimiento. Es una obra de Dios en nosotros. Por eso es necesario nacer de agua y del Espíritu. El que no nace así no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles entonces, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora a ti te digo, mi amigo y mi amiga, no le tengas miedo al bautismo. No tengas temor de tomar tu decisión de ser bautizado. Toda la semana hemos estado predicándote la palabra. Hemos basado nuestro estudio en prácticamente los 3 primeros capítulos del Evangelio de Juan. Hay una riqueza profunda allí. Y toda la semana te hemos estado llamando al corazón para que tomes
tu decisión. No tienes por qué temerle al bautismo. Te mostramos cómo empezó la predicación de Juan el Bautista y en qué consistían. Dos cosas: predicaba que el reino de los cielos se había acercado y llamaba al arrepentimiento y al bautismo. Entonces, ahora Cristo le está diciendo a Nicodemo lo que significa el bautismo. Nicodemo lo entendió, no lo quiso entender. La pregunta más profunda para mí en este momento es: ¿y tú? ¿Lo estás entendiendo? El bautismo es la confirmación, el bautismo es un símbolo de tu entrega a Cristo Jesús. Tú has decidido por Jesús, tú has dicho: yo me voy a entregar a Cristo. Pues no le temas al paso de fe. El santo bautismo ha sido ordenado por Cristo Jesús. Marcos 16, voy a buscarte y te lo voy a leer. Marcos 16, y les dijo, 15:16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, no es que Dios te condena, tú mismo te condenas. Dios no ha venido a condenarte, lo voy a leer en unos minutos. Ha venido a salvar. Te sigo leyendo la palabra. Entonces termina Jesús diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, el punto está en creerle a Jesús. Si Él lo dice, entonces es verdad. Créele a Jesús. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Y el verso 13 decía, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí da una profecía Jesús, y esto va a tener mucho que ver con Nicodemo después, porque fue en la crucifixión de Cristo, fue después de la crucifixión de Cristo que Nicodemo derramó su espíritu. Y eso ya no es otro sermón, no te lo voy a predicar aquí. Pero Nicodemo entendió el mensaje de Jesús. Allí en la cruz del Calvario, con el cuerpo muerto de Cristo, Nicodemo y José de Arimatea, los amores secretos, los amores lejanos, sacaron a luz el discípulo que había en ellos. Tuvo que pasar mucho tiempo, pero al fin Nicodemo entendió lo que Jesús le dijo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hoy estoy tratando de levantar a Cristo delante de ti. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, mi amigo, mira, mi amiga. En este mismo contexto de este diálogo con Nicodemo, este principal entre los judíos, en este mismo contexto aparece un verso maravilloso que tú seguramente lo debes saber de memoria. El verso 16. Todo esto le dijo Jesús a Nicodemo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Fíjense, 2 veces repite. 3 veces, de cierto os digo. 2 veces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en el verso 15. En el verso 16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué contextos? ¿En qué contexto? En el contexto de nacer de nuevo. Porque de tal manera nos amó Dios y nos envió un Salvador. Porque nos envió un Salvador, es que nosotros podemos nacer de nuevo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Es maravilloso lo que dice. Y ahora te voy a leer el último texto y con esto voy a terminar, porque este texto es maravilloso para mostrarte de una vez por todas cuánto nos ama Jesús y la oportunidad que Dios te está dando, porque la puerta de la gracia aún está abierta. Mira lo que dice después de Juan 3:16, que es el verso más conocido, que se han hecho poemas, canciones, se han pintado
cuadros con este texto maravilloso, viene el verso 17, que también se lo dijo a Nicodemo. Se lo dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvo por él. Cristo no ha venido a condenarte, Cristo ha venido a salvarte. A Zaqueo le dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, mi amigo, mi amiga, este es el mensaje de Dios para ti. Y ahora te voy a leer los 3 versos y te voy a leer el verso 18. ¡Wow! Para mostrarte que la decisión está en tu lado. La decisión de Dios ya está lista, vino a salvarte. Pero la decisión está de tu lado. ¿Crees? ¿Asumes? ¿Tomas? ¿Decides? ¿Das el paso de fe? ¿Te bautizas? Esa es tu decisión. Te lo leo. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, Cristo no vino a condenarte, vino a salvarte. Pero si tú no crees, no aceptas el amor de Dios, entonces tú te condenas a ti mismo. Ha llegado mi momento, mi tiempo ha terminado, pero quiero hacer mi último llamado. En esta última noche, quiero decirte, la decisión está en tus manos. Decídete por Jesús. Abre tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Depón las armas del yo y sigue a Jesús. Él es tu Salvador. Él te ha llamado todas estas noches. Decídete por Jesús. Escribe ahora, ahí en el chat, en esta última noche, escríbelo ahí. He decidido seguir a Cristo. He decidido bautizarme. He decidido dejar el anonimato. Quiero ser un discípulo de Cristo. Quiero entregarme a Cristo. Quiero bautizarme. Decídete por Jesús. Esa es mi invitación. Si estás de acuerdo, si estás tomando tu decisión, entonces ora conmigo esta última oración. Poderoso Dios, te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero dar el paso de fe y ser bautizado. Y quiero formar parte de tu pueblo. Quiero, Señor, caminar contigo y quiero vivir contigo por la eternidad. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Gracias por tu gran decisión. No te conozco ahora, pero un día te conoceré. Si no es aquí, en el reino de los cielos, cuando Jesucristo vuelva para buscar a su pueblo. Nos encontraremos allá en la mañana gloriosa. Que Dios te bendiga ahora y siempre. Amén. Oye, amigo mío, oyes el llamado, es la dulce voz del Espíritu Santo.
oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Mira hacia el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que Él te cubra con su amor eterno. Ven, no te detengas, da el paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos. Ven, no tengas miedo, Jesucristo es bueno. Oye su llamado, ven hoy a su encuentro. Decídete por Jesús, decídete por la cruz, 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 decídete.